like a Hellcat. Ok, continuamos entonces con la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Ya en clases anteriores habíamos visto las palabras agudas con acento ortográfico y acento prosódico. También vimos las palabras graves con acento ortográfico y acento prosódico. Hoy nos corresponde hablar de las palabras esdrújulas. Antes de comenzar con las palabras esdrújulas, le hago una breve repetición o una breve realimentación de, según la posición de la sílaba tónica, podemos clasificarlas en agudas, graves y esdrújulas, ¿cierto? Recuerden que de izquierda a derecha nosotros separamos las palabras y de derecha a izquierda las clasificamos. ¿Cómo las clasificamos? De la siguiente forma. Recuerden que las agudas se encuentran en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. Esto es con respecto a la sílaba tónica, a la sílaba tónica. Carol, ahorita te cedo la palabra, Carol. Ahora nos vamos con lo que es las palabras esdrújulas. Entonces, les hablo de las palabras esdrújulas. Nos dice que son aquellas palabras que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Es importante que ustedes sepan que las palabras esdrújulas, todas las palabras esdrújulas llevan acento ortográfico. No hay ninguna palabra que lleve acento prosódico. Es decir, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Aparte de esto, para nosotros poder visualizar o poder saber que es una palabra esdrújula, la palabra tiene que ser trisílaba. Trisílaba, es decir, tiene que tener mínimo 3 sílabas. Si nosotros vemos que no tiene 3 sílabas, sino que es bisílaba, ya descartamos que sea esdrújula y podemos decir que es grave o podemos decir que es aguda dependiendo de la sílaba tónica. Pero las palabras esdrújulas, mínimo, para que les quede este dato allí, tiene que tener 3 sílabas. Vean el ejemplo. Tengo la primera palabra, esdrújula. Esdrújula, cuando yo la separo, tiene 4 sílabas. Observen allí que tengo la última, la penúltima y la antepenúltima, que es dru. Entonces, esdrújula, esa palabra es esdrújula. La misma palabra esdrújula, él se clasifica en esdrújula. ¿Por qué? Porque tiene la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Observen otro ejemplo. Sílaba. Cuando la separo, fíjense que la sílaba tónica se encuentra en la sílaba sí y sí se encuentra en la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas son las más sencillas de reconocer. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 3 sílabas en adelante, es decir, trisílabas o polisílabas, inmediatamente yo sé que esa palabra va a llevar su acento ortográfico y es esdrújula. No tengo que seguir ninguna regla como las 2 palabras anteriores. Ya voy, Dylan, ya te doy la palabra. Fíjense, tengo la palabra átonas. Yo la separo en sílaba, también es una palabra que tiene 3 sílabas. Cuando la clasifico, veo que la sílaba tónica está en la sílaba A, que se encuentra en la antepenúltima sílaba.
Y tengo mi última palabra de ejemplo, que es teléfono. Observen, es una palabra polisílaba, pero la sílaba tónica se encuentra en la sílaba le. Teléfono. Por lo tanto, es una palabra esdrújula. Dime, Dylan. Y así como la palabra esdrújula o la palabra teléfono son polisílabas porque tienen 4 sílabas. Pero ¿y cómo se llama la sílaba con la que empezamos a decir la palabra? Eso lleva una clasificación, se llaman sobreesdrújulas. Sobreesdrújulas, pero nosotros vamos a ver solamente hasta las esdrújulas. No, profe, yo le decía que usted, además de que usted pone sobre la sílaba última, penúltima y antepenúltima y la siguiente. Se llama antepenúltima. Antepenúltima. Y la siguiente de la antepenúltima. No, ya hasta allí llega, Ok, entonces fíjense por qué es importante acentuar correctamente las palabras. Esto es básico y esto es para todos. Fíjense que dice, las palabras van a cambiar de significado dependiendo el lugar donde se coloque el acento ortográfico. ¿Cómo es eso? Si yo copio una palabra y coloco mi acento en el lugar que no es, la palabra cambia su significado y tiene un sentido diferente. Vean este ejemplo. Este ejemplo sucede con las palabras agudas, con las graves y con las esdrújulas. Tengo mi primera palabra que dice publicó. Publicó, fíjense que tiene el acento ortográfico en la última sílaba. Quiere decir que es una palabra aguda. ¿Qué significa esta palabra? Vean, el libro se publicó en 1554. Ahora, vean esa misma palabra, pero ya siendo grave, sin acento ortográfico, sino acento prosódico. Dice, yo publico mi libro mañana. Ya no habla de publicó, sino que dice publico en futuro. Y fíjense la última palabra, siendo esdrújula, fíjense el significado que me da. La biblioteca es un espacio público. Entonces, las dos primeras palabras que yo les voy a señalar acá, pertenecen al mismo verbo, que es el verbo publicar. Fíjense que una dice publicó y una dice público. Y la otra dice publico. Entonces, el acento ortográfico, cuando usted se lo coloca en el sitio indebido o en la sílaba incorrecta, le va a cambiar el significado total. Por ejemplo, si yo digo mamá, yo sé que mamá tiene el acento en la última sílaba y sé lo que significa. Si yo digo papá, tiene el acento ortográfico en la última sílaba y yo sé lo que significa. Pero si yo no le coloco el acento a papá, dice papa. Dice papa, como la comida. Papa. Entonces, ¿por qué es importante saber y conocer las reglas y las palabras agudas, graves, esdrújulas? Porque nos van a dar sentido a las palabras. Y así como este ejemplo que yo les estoy dando ahorita, hay otros. Observemos la siguiente diapositiva. Vean acá este poema que les tengo. Pensó un acento travieso que estaba muy aburrido, que jugar entre las letras podría ser divertido. Entre las letras saltó sabiendo que su presencia
era un extremo importante para marcar diferencias. Se puso en una palabra donde no correspondía y alteró el significado buscando lo que quería. Sobre la primera sílaba en médico se encontró, pero saltando hasta la última, en aguda la volvió. En la penúltima sílaba, con la I, un rato durmió e hizo grave la palabra hasta que se despertó. Después a la antepenúltima de otro saltito pasó y la palabra antes grave por esdrújula cambió. Y como empezó, acabó. Agudas, graves y esdrújulas dependen de su presencia, por eso es tan importante fijarse y tener paciencia. Fíjense que esto es un poema por una famosa escritora llamada Marisa Alonso Santamaría. Y aquí nos está hablando exactamente del ejemplo anterior. Fíjense que la palabra es médico. Médico lleva su sílaba tónica en la antepenúltima y es una palabra esdrújula. Dice que cuando la sílaba saltó a la última, cambió el significado total, dice médico. Luego, durmió un rato en la penúltima sílaba, la volvió grave y dice médico. Y al final llegó a la antepenúltima, donde comenzó y cambió el significado y dijo médico. Entonces, por eso es importante ustedes saber reconocer tanto las reglas como las palabras y su tipo para que no les suceda esto de hacer un cambio de significado en las palabras.